Nacional Independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, lunes 17 de octubre del 2016. Bueno, son exactamente las 4:03 de la tarde. Le damos la más cordial bienvenida. Una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente comienza a partir de este momento a través de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Estaremos hoy trabajando como siempre para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Lestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willixa Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Agradecemos a quienes nos ven a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escucharnos en diferido, consigue todos los audios de este programa en lacavilla.com. De igual modo, puede escribirnos para hacernos llegar sus mensajes a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, @rcr750, la cuenta de Twitter del programa, que es @y así nos va, la de Daniel, que es @delaraf, @Neomadolfo, la de Neomar Hernández. 3456. A ese número envíe su mensaje de texto desde su celular y nos hace llegar su comentario. No olvide indicarnos su nombre para poder leerlo al aire. 482-9750. Ese es el número de teléfono para comunicarse con nosotros. Si está fuera de Caracas, 0212 482-9750. Nuestra página en Facebook, y así nos va en Facebook, siempre activa. Hemos recibido muchísimos mensajes, los leemos, los respondemos nosotros mismos. Y les agradecemos muchísimo por la interacción que a través de las redes nos hacen llegar. Bien sea para saludarnos, para hacernos comentarios, para pedirnos mejoras o para alertarnos sobre informaciones de importancia. A las personas que nos insultan las bloqueamos sin ningún problema. Bueno, yo no los bloqueo. Recibimos los insultos y los mandamos al cadalso. Yo no tengo problema. Al cadalso. Absolutamente. No, yo no los bloqueo. Entonces, porque bien, a mí no me insultan. A ti no te insultan. Bueno, sí me insultó anteayer, que dijo que lo que hacíamos nosotros era puras gracias aquí. Entonces yo agarré porque ya tenía como 10, pues, pero ese ya era por acumulativa. Ese es como en el fútbol. Ya tenía como 10 tarjetas amarillas, entonces tú le sacaste la tarjeta roja. Pero yo no soy de... Mira, bloquear. Antes de entrar en materia, quiero aprovechar el tiempo para hacer un servicio público que es para un familiar de nuestro operador César González. Se está necesitando la pomada Protopic al 0.1%. O en su lugar, las pomadas Tacrox, Teinum o Cromus al 0.1%. Si puede colaborar o informar dónde se consiguen, favor comunicarse con Betty González al 0412-581-3855 o a los teléfonos de RCR. De la misma manera, bueno, si alguien la puede donar o sabe dónde la puede conseguir, si alguien la puede donar y nos la trae aquí directamente a la emisora, aquí con mucho gusto la recibimos. Bien, y así nos va. Fíjate en lo siguiente, Neymar. Hay una... No estamos diciendo nada extraño ni estamos acusando a nadie de nada. Sí indicamos que hay una buena cantidad de personas de influencia en la opinión pública que su posición abiertamente opositora al régimen está normalmente alineada con las posiciones oficiales de la Mesa de la Unidad.
hay muchísimos periodistas, dirigentes que expresan su opinión libremente a través de redes sociales, artículos de prensa, artículos en páginas web, reportajes, etcétera, que se alinean por completo a lo que es la opinión expresada a través de los canales regulares por la Mesa de la Unidad Democrática. La gran mayoría de esas opiniones, la gran mayoría de esos analistas tenían como supuesto general establecido que aquí en Venezuela no había dictadura, que nosotros estábamos en democracia. Y lo decían de distintas maneras, que si hay una democracia con zonas grises, que si hay una democracia con déficits democráticos, que si hay una democracia anémica, que si oro parece, plata no es, etcétera. Ya se acabó esa línea de pensamiento. Yo ayer leí con sorpresa a uno de los más connotados miembros de ese grupo de opinadores, algunos de ellos intelectuales. Yo diría que Alberto Barrera Tisca es un intelectual. Sí, claro. Si se entiende a un intelectual como una persona que a través de sus opiniones logra influir en la opinión pública o en la sociedad de la cual forma parte. Yo entiendo que sí, que Alberto Barrera Tisca es un intelectual y que había estado normalmente alineado a las opiniones oficiales de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, ayer, cabriolas del lenguaje más, cabriolas del lenguaje menos, el señor Alberto Barrera Tisca escribió un artículo en el portal también normalmente alineado a la Mesa de la Unidad llamado Pro Da Vinci, en el que decía que bueno, que ya era difícil decir que esto no era una dictadura. Así se ha leído a otros también. O hay un extraordinario artículo del profesor y exministro de Comunicaciones del gobierno de Caldera, Fernando Egaña, que va por la calle del medio pero con todo. Dice, pa, aquí está. Y no solamente lo dice claramente, sino que además señala lo obvio, que es una irresponsabilidad seguir negando que aquí no hay una dictadura y seguirse empecinando a decir que hay una democracia. Pero es que ya cuando yo leo todas esas cosas y veo las declaraciones y lo dicen en las redes sociales de los partidos de la Mesa o de la Unidad y se repite ya de forma constante, yo siento que así, yo le leía al profesor Ramón Piñango decir, bueno, más vale tarde que nunca, ya llegaron al convencimiento. Yo pienso que en este caso eso de más vale tarde que nunca no es válido, porque mientras más tarde se llega políticamente a las definiciones necesarias para avanzar en contra de un régimen, más que un error de juicio, más que llegar tarde a una opinión, oye, se está cometiendo un error que puede ser irreparable. En tal sentido, yo siento que ya en este momento hablar de que esto es una dictadura ya está de modé, porque dictadura es de hace rato. Yo siento que hay un peligro mayor, Neomar, y lo estaba revisando y tratando de documentarme con eventos pasados de la historia nacional y de la historia de otros países. Y tú sabes, Neomar, tú que has leído también la historia y que afortunadamente para nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar y de leer. Lamentablemente otras personas no han tenido esa oportunidad. No por no querer, sino por bueno, hay gente que está buscando ese sustento y no tiene para comprarse un libro, ni para estar leyendo. Sí, ni tiempo. Ni tiempo. Claro. Que es, fíjate, dos eventos fundamentales. Uno, la revolución encabezada, que terminó en una dictadura, en el protectorado de Oliver Cromwell, en Inglaterra. Sí. Dos, el inicio del el establecimiento de los estados generales en medio de la pelea entre Felipe Capeto de Francia contra el clero y el establecimiento de los estados generales, luego conocido como parlamento. Todas las dictaduras, cuando les toca enfrentarse a la voluntad popular, ¿contra quién la emprenden? Contra el parlamento. El origen de las grandes revoluciones, ¿dónde está? De las revoluciones que le han dado paso a lo largo, de las revoluciones de verdad, revoluciones que cambian las cosas, no desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista leninista de la revolución proletaria. La revolución francesa, la revolución inglesa, las revoluciones burguesas fundamentalmente, ¿de dónde nacen? Una precisión, que es una revolución es sociológicamente un momento político
donde se da un cambio tan pero tan brusco en una sociedad que es imposible que esas modificaciones que se ocurren allí sean devueltas en el tiempo. Es decir, hay un cambio, hay un antes y un después. Exactamente. Y lo de Chávez fue un antes y un después. Sí. Malo, pero fue un antes y un después. Fue un antes y un después. Como hubo un antes y un después, bueno, quizás si usted lo quiere evaluar, en el 45 también. Tal día como mañana. Tal día como mañana, por cierto, que es 18 de octubre. Eso es una precisión. Pero las grandes revoluciones, una revolución puede ser de alcance nacional, como la del 18 de octubre. Una revolución puede ser de alcance global, como la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución de los Estados Unidos, las revoluciones hispanoamericanas. Pero cuando tú revisas que la gente escoge a sus representantes al Parlamento y las tiranías se construyen avasallando a ese poder, tú te das cuenta que no es, o sea, que no es que la historia se repite, lo que se repite son las interpretaciones, pero evidentemente regímenes como este que tienen un hambre de hacer historia. Tú que estás leyendo a Fidel Castro lo sabes. Fidel Castro permanentemente sentía que él estaba escribiendo la historia y actuaba como tal. Sí, una vocación. Porque los tipos tienen eso, ¿no? Sí. Tienen eso. Caramba, ¿qué tenemos ahorita? No tenemos ya, los intelectuales deberían, y pienso yo, y discúlpenme que lo diga, pero es mi forma de ver, los que opinan, los analistas, ya no deberían estar hablando de si esto es o no es dictadura. Deberían estar alertando contra lo que viene, que es la guerra civil de la dictadura contra la ciudadanía. Porque ¿qué están haciendo todos los poderes del Estado en manos de la dictadura? Avasallar al poder legítimo elegido en las últimas elecciones que hubo en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Eso te coloca salvando las distancias, obviamente. Pero te coloca en la misma circunstancia histórica en la que estuvieron colocados los ingleses cuando su rey quiso avasallar al Parlamento. O en la misma posición en la que estuvo el pueblo francés cuando el clero quiso avasallar a la burguesía. O en la misma posición en la que estuvo, por ejemplo, Venezuela en el 52, cuando luego de unas elecciones, mayoritariamente la gente decide un rumbo y una tiranía militar decide acallar la voz del pueblo e imponer una dictadura. En tal sentido, yo siento que ya tenemos que ir un paso adelante. Ya la cuestión del análisis de si esto es o no es una dictadura, ya ese análisis pasó. Esto es una dictadura. Ahora el problema es qué va a ser esa dictadura contra nosotros los ciudadanos. Y contra eso es contra lo que tenemos que prepararnos. Estamos hablando de una guerra contra la ciudadanía. Estamos hablando de someter al pueblo al hambre. Estamos hablando de poner de rodillas al único poder autónomo escogido en las últimas elecciones que se hicieron en este país. Entonces ya basta de estar discutiendo si esto, porque ya la cuestión dejó de ser semántica. Esto no es semántico, esto es la realidad. Bueno. ¿Qué es esto? Vamos rumbo a una... nos están declarando la guerra, nos han declarado la guerra. Y el problema que ha ocurrido, creo yo, con buena parte de la dirigencia democrática de este país, es que precisamente por ser civilista, por ser, digamos, apegada a la Constitución, por procurar el comportamiento racional de un demócrata, que es que buscar ganar unas elecciones, y por hacerse el único instrumento que en realidad tenemos, porque yo lo dije la semana pasada y entonces algunos me dijeron derrotista, algunos me dijeron que era una persona que infligía desánimo en la gente, que es el instrumento no más que del voto, no más que de la protesta ciudadana, no más que de la organización ciudadana. Por eso, por meterse en ese carril, que es el único, Daniel, y por eso es que cuando se trata a veces y cuando la gente a priori busca avasallar quizá a uno u otro dirigente de la mesa, yo sí reacciono porque yo digo, bueno, pero es que ¿qué más se puede hacer? Por andar en ese camino, yo creo que mucha gente sabía, estaba consciente en lo que estábamos nosotros metidos. Hace tiempo Chávez había dado muestras suficientes de por dónde iba esto. Lo que sucede es que 6 de diciembre es como que la constatación ya del estado de cosas que está por venir. Pues tenemos unas elecciones donde hay una enorme cantidad de gente que se rebela frente a una cantidad gigantesca de inequidades, una cantidad gigantesca de ventajismo de parte del gobierno. Ganamos las elecciones contra todo pronóstico, porque aquí ni los más avesados encuestadores ni analistas predecían, al menos que la brecha en términos de diputados iba a ser tan grande. Y ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que no es que se llegue tarde tampoco, Daniel. El tema es
que llega a un punto donde tú no puedes decir lo contrario, no puedes decir, no, mira, es que ya es la democracia con zonas grises. Tú mantenías eso porque, digamos que de esa forma, tú mantenías entusiasmada a la gente, porque le mantenías esa llama viva allí de que se podía salir de esto a través de unas elecciones, de que tú podías competir a pesar de las inequidades, pero todavía podías competir. El hecho cierto que está, digamos, vislumbrándose en el horizonte hasta ahorita, es que ni siquiera con inequidades, es que no nos van a permitir competir. Yo no me cansaré de decir esto. Aquí no está en juego el referendo revocatorio. Aquí lo que está en juego es que se realice algún proceso electoral en lo sucesivo en Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, por esa cosa que ya se ha convertido en las últimas semanas hasta un lugar común, que lo puede decir cualquier dirigente opositor y cualquier analista, que es que esta gente obviamente no gana. Yo no necesito leer los números de Luis Vicente León, ni los de Seijas, ni los de Jesús Seguías, ni ninguno de los números de las encuestas, para entender que esta gente no ganaría ni una elección de reina de carnaval. ¿Tú leíste las últimas noticias de ayer? No lo leí. Allá en las últimas noticias de ayer, quisiera que alguien que lo haya leído me diga en qué se basaron ellos para titular que las encuestas revelan que Maduro tiene el 51% del apoyo de la gente. Bueno. Pero la pregunta es, si lo tiene, si eso es verdad... ¿Por qué no van a las elecciones? Más nada, que la van a ganar. Si tiene el 51% gana, porque tú por un voto ganas. De calle. Entonces, eso es lo que está planteado. De hecho, fíjate que hoy escuchaba, para que tú veas más o menos en el estado de cosas en el que andamos, yo escuchaba que Roy Daza, yo no sé si es diputado todavía, pero fue diputado del chavismo. Y Parlatino fue. Del Parlatino, fue representante en el Parlatino, proponía o dejaba entrever una propuesta donde él insta a la oposición, a la Mesa de la Unidad Democrática, a desistir del empeño en el revocatorio y que quizás así se produzca una elección regional, o sea, haya las elecciones, tengan lugar las elecciones de gobernadores. ¿Esto qué es? La confesión de un crimen. Esto es la confesión del malandraje. Claro. Porque, ¿qué tiene que ver aquello con la pestaña? Nada. Nosotros hemos acá dicho hasta la saciedad que las elecciones regionales no son premio de consolación. No son negociables. Y además las elecciones regionales estaban previstas en un cronograma electoral y tenían que producirse sí o sí a finales de este año. ¿Que por qué no se dan? Bueno, porque todo lo que nosotros decimos, aquí no hay, y lo analizamos con suficiente, digamos... extensión la semana pasada. Aquí no hay un gobierno que esté jugando por el librito. Aquí no hay un gobierno que esté acatando principios republicanos. Aquí ya la cosa no es una democracia. A mucha gente le costaba, inclusive a mí, y lo voy a decir con entereza de causa, me costaba hasta hace nada decir, mira, esto es una dictadura, porque suficiente teoría política hay para decir que había regímenes que, bueno, que se enmascaraban tras los mecanismos electorales de la democracia para no ser democracia, pero tampoco para ser dictadura. ¿Qué pasa? Que esos regímenes por lo menos iban a elecciones. Esto ya no es así. Entonces estamos hablando, por supuesto, de categorías nuevas, de modos quizás autoritarios nuevos, de nuevas formas de dictadura, si usted lo quiere. Estamos hablando de una cosa que sí le ha costado a algunos digerirla, pero es así. Entonces eso es lo que está planteado. Yo creo que el primer gran paso, que afortunadamente es la conclusión, yo siempre trato de ver cuál es la arista positiva de todos los asuntos. El primer gran paso positivo que se está dando en la actualidad, en el actual momento, es que por lo menos hay una especie de consenso de que esto ya no es lo que se pensaba que era. Entonces ya eso, el diagnóstico per se, te permite a ti por lo menos ver más allá y decir, bueno, si el diagnóstico es A, yo tengo que actuar en consecuencia con los principios de A. Yo no puedo estar actuando como si el diagnóstico fuese B, que es lo que pensaban algunos por allí. ¿Qué pasa, Daniel? Que frente a esto, y con esto cierro, están las limitaciones. A mí me gusta hablarle claro a la gente y las limitaciones yo las enumeraba la semana pasada y son tan sencillas como esas. No hay una fuerza militar. Aquí no está planteada, por ejemplo, y tú hablas de Fidel Castro, aquí no está planteada una insurgencia armada contra el gobierno. Y no está planteada porque no es una vía que esté planteada actualmente. En la oposición nadie se ha propuesto eso y sería una insensatez, ¿no? No hay un grupo militar que aquí esté organizando un golpe abiertamente y que la oposición salga y diga, mire, yo tengo tantos militares y vamos a echarnos con lo que tienen ustedes. No, eso no está planteado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Tenemos el mecanismo electoral como único mecanismo. Es difícil, es muy difícil. Y por eso yo me cuido mucho de establecer críticas a mansalva, de decir, bueno, porque yo creo que sí, se ha podido hacer mucho en algunas cosas, pero se ha podido hacer hasta donde se ha podido hacer en otras. O sea, es el rango y el margen de acción que se tiene, así de simple. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a la pausa. Ajá. Y al regreso vamos a conversar con el profesor Víctor Mijares sobre estos temas.
pero muy particularmente sobre lo que ha hecho esta gente, a la cual, Neomar, haciéndote una precisión, yo creo que sí se podía prever si esta gente se declara comunista, porque tú recuerdas algún régimen comunista que no haya atendido a una dictadura. Ninguno. Ah. Porque se necesita. Y hay otra cosa más importante. No existe, tú has leído más que yo, no existe, corrígeme si me equivoco, un ejemplo de dictadura a nivel mundial que no haya sido corrupta. No, porque... ¿No hay? No, porque la democracia que tiene, que la democracia te obliga a rendir cuentas. Las dictaduras no. La dictadura tú no gobiernas para el pueblo, tú gobiernas para ti. Para tus para intereses, tu clase, tú para creas tu una clase, clase propia y en función de los beneficios que ella se procure que tú gobiernas. Es para allá para donde vamos. Vamos al corte y al regreso vamos a conversar sobre ese mamotreto de presupuesto nacional aprobado por el gobierno de forma ilegítima con el profesor de la UCB, Víctor Mijares. Vamos al corte y ya venimos con el profesor Víctor Mijares vía telefónica. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En Central Madrilense tenemos muchas razones para creer en Venezuela, porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. No te quedes sin carne para tu parrilla. En la Boutique de la Carne podrás conseguir todo lo que necesitas. Carne de res, pollo, todo de primera. Combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola. Visítanos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por @palaparrilla. Teléfono 0212-662-4517. La Boutique de la Carne. Y llévatelo todo. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Carlito Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas, todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera con el capitán Carlitos Feo, acompañado por una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. Esto es Otra Historia, presentado por Jimmy Stone Reverón. Lo invitamos a escuchar y participar en el programa de 9:30 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Cada día un tema diferente, como... Un contenedor con millones de piezas del juego Lego se cayó al mar cerca de la península de Cornwalls, en Reino Unido, en 1997. Pero en lugar de quedarse en el fondo del mar, las piezas aún están llegando a las playas. Y sus plásticos colores ofrecen pistas sobre el misterioso mundo de las corrientes y mareas oceánicas. Esto es Otra Historia, con Jimmy Stone Reverón. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de regreso a su programa favorito de esta hora. Ya vamos a tener en línea al profesor Víctor Mijares para conversar de algo que él ha planteado con mucha importancia. Ya creo que lo tenemos en línea. Profesor Víctor Mijares, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Adolfo, Daniel? Un placer saludarlos y bueno, estar con ustedes hoy. Bueno, muchísimas gracias al profesor Víctor Mijares. Y tenemos que enviarle un saludo muy cordial a su señora madre, que es oyente de este programa. Pero por supuesto, porque si no me matan. Verdad, un saludo entonces. Así es, así. Bueno, estamos los tres para saludarla esta vez. Magnífico, magnífico. Saludos, mamá. Estoy en la radio. Está muy bien. Bueno, el profesor Víctor Mijares es una de esas personas que se ha dedicado al estudio reposado de cosas que no están a simple vista.
pero que son importantes a la hora de analizar. El profesor Víctor Mijares es uno de esos nuevos valores de la Academia Venezolana, una persona bastante joven y que a pesar de su juventud, a la hora de dedicarse a temas muy importantes. Víctor, yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia que tú diste y hablabas de una tesis que tú tienes con respecto a las actuaciones de Venezuela en el plano internacional. Tú presentas a Venezuela, al gobierno de Maduro, tú dices lo que has hablado de una cosa llamada, que suena chocante y feo, pero bueno, es tu planteamiento, que es una cosa que se llama la doctrina Maduro. Así es. Donde tú planteas que el régimen de Maduro hace una cosa dentro de Venezuela y busca un certificado de buena conducta internacional, alineándose a los grandes poderes fácticos del mundo a través de dos cosas fundamentalmente. Uno, a través de hacer un voto confiable en los organismos internacionales, como lo hizo ahorita en el Consejo de Seguridad, votando a favor del bombardeo de Rusia sobre Alepo, cosa que poco se ha discutido. Y dos, pagando rigurosamente sus deudas, así sea con el hambre del pueblo. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? ¿Cómo ves las cosas ahorita con la aprobación de este presupuesto y con todas estas cosas que están pasando? Bueno, mira, sí, efectivamente. Aquí hay un tema que, bueno, hay muchas cosas chocantes en esa tesis que yo estoy manejando, ¿verdad? No solamente el hecho de la doctrina Maduro como doctrina, porque es que la gente lo asocia, por supuesto, con grandes tendencias de política exterior en la historia de Venezuela, como la doctrina Consalvi, o mucho más famosa y mucho más conocida como la doctrina Betancourt. Pero cuando lo vemos en ese contexto, lo que yo quiero decir es que es un gobierno que ha entrado, un régimen político, ¿verdad?, autoritario, que ha entrado en una fase que yo llamo postcarismática y deficitaria. Y eso queda a la vista de todo el mundo. Es decir, tenemos un líder, ¿verdad?, que en realidad es como un primus inter pares, ¿verdad? Es uno más dentro de esa constelación, o eso como Colette Capriles lo llamó alguna vez, el chavismo lo definió como una confederación de tribus. En aquel caso, digamos, había un cacique que tenía una condición muy clara de cacique por encima de los demás, y su heredero obviamente no tiene el mismo perfil. Allí, por supuesto, tiene debilidad muy importante, sobre todo frente al propio chavismo, pero además otra debilidad tremenda, que es la caída de los precios del petróleo, porque el chavismo, desde el punto de vista presupuestario, es un experimento sociopolítico muy caro. Para mantener el chavismo funcionando, uno requiere, de acuerdo a The Economist, un barril de petróleo en $125 para poderlo mantener funcionando y que no haga agua, ¿no? No se nos llene el bote de agua. Cuando no está así, entonces entra en unas fases distintas, y esta fase postcarismática y deficitaria, como la llamo yo, es la fase de supervivencia, y ahí es donde entra la doctrina Maduro. La doctrina Maduro es una doctrina de supervivencia que trata de hacerse con algo de legitimidad internacional. La legitimidad, como se consigue en los sistemas nacionales, domésticos, como los conocemos, ¿verdad?, pasa por elecciones, pasa por reconocimiento de la oposición, pasa por reconocimiento de los poderes públicos. Eso no lo puede hacer Maduro. No está en su concepción, y no está en la configuración actual del chavismo, porque si el chavismo hace eso y reconoce los mecanismos constitucionales, democráticos, legales, ortodoxamente entendidos, ¿verdad?, la democracia liberal, simplemente se cae. Por lo tanto, no lo puede reconocer, pero tampoco puede haber un segundo frente, que es el frente internacional. Y es donde yo digo que está tratando de jugar de forma tal de conseguir un certificado de buena conducta. Ese certificado de buena conducta, ahora vemos, por ejemplo, eso que tú mencionabas, ¿no? El voto favorable, o mejor dicho, el apoyo a Rusia al momento de vetar una resolución en el Consejo de Seguridad, que hubiese favorecido, digamos, las condiciones de vida de los ciudadanos en Siria, sobre todo en Alepo. Bueno, Venezuela se ha negado sistemáticamente a eso, pero cuando vemos no solamente el árbol, sino todo el bosque, nos damos cuenta que Venezuela, a pesar de eso, bueno, ha sido consistente porque las únicas veces que se ha opuesto a votos mayoritarios de grandes potencias en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema del Consejo de Seguridad, ha sido en el caso sirio, porque hay una relación especial entre autoritarismos, ¿verdad?, en el caso de Siria con Bashar al-Assad y en el caso del chavismo venezolano. Además hay una relación muy estrecha, de vínculo muy estrecho con la Rusia de Putin.
pero cuando vemos el resto de las votaciones nos damos cuenta que Venezuela ha votado el 80 y tantos por ciento, más del 85% de las veces ha votado junto a las grandes potencias. En realidad no se ha convertido en un actor que quiera irrumpir o que quiera hacer una revolución internacional. Está tratando de sobrevivir. Por eso es que el embajador y quien se sienta en el Consejo de Seguridad puede decir muchas cosas, pero es en el fondo Rafael Ramírez, que es una cara bastante convencional para ser presentada diplomáticamente. Sí. Ahora, y del otro lado está el tema que también mencionabas, que es el tema financiero, a partir del cual, por supuesto, como bien dices, Venezuela ha sacrificado a su propia población en función de pagar compromisos internacionales, no solamente de deuda, ojo, sino además mantener funcionando cosas como el Petrocaribe, que obviamente, digamos, cada barril de petróleo que se va a Petrocaribe en condiciones súper ventajosas para la clientela política del gobierno venezolano, son recursos que no van directamente a las condiciones de vida de los venezolanos. Vamos a hacer una pausa, Víctor. Tenemos que hacer un corte comercial, pero quédate allí, por favor, porque queremos seguir conversando contigo de este interesante tema. Vamos al corte comercial y ya venimos con más del profesor Víctor Mijares y la explicación de la doctrina Maduro. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico-ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera con cachapas, hallaquitas de maíz, chicharrón y jojoto, sándwich, empanadas y muchísimo más. En la calle Nueva York, Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela, por mejor precio, mejor atención y cumplimiento en todas sus exigencias y con 20% de descuento. 0414-284-5895, 451-6109. Cocibela, de ensueño. Cuando Chávez murió, en solo 37 días se hicieron elecciones. Un nuevo presidente, Nicolás Maduro, que perdiendo en 8 estados, es presidente en todos los estados. Entonces nos tocan las mismas condiciones para el revocatorio y no el 20% por estado. Además, el CNE ya nos debe 90 días de retrasos que tiene que descontar. CNE trabaja para el pueblo. Referendo revocatorio este año. Un mensaje de Ciudadanía Activa. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va con el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Víctor Mijares. Víctor, vamos a asumir una hipótesis, por ejemplo, y por lo que vemos nosotros en el horizonte. Parece que no es que solamente el referendo revocatorio está cuesta arriba, sino que las elecciones regionales y por ende las municipales que estaban previstas para el año próximo están, como se dice por allí, en pico de Zamuro. No hay elecciones. ¿Qué pasa? En un tema racional, en una lógica racional, tienes que asumir los costos de esta decisión, de que el gobierno no quiera medirse, por ejemplo, en un proceso electoral. ¿Y cuáles son los costos? Bueno, tú los puedes dividir en dos. Hay unos costos externos y unos costos internos. Costos internos se puede decir que no hay mucho, porque bueno, el chavismo maneja, a pesar de que no tiene respaldo popular, maneja toda la institucionalidad del entramado del Estado. Eso está claro. Pero en términos... Además, por supuesto, de una importante y notoria debilidad por parte de la oposición, o no sé si es debilidad o falta de iniciativa al momento de elevarle el costo al chavismo. Bueno, pero vamos a dejar eso allí. Vamos con tu tema, el tema exterior. ¿Qué pasa? Los costos externos, y yo puedo mirar, por ejemplo, puedo posar el foco sobre la OEA, que la gente tuvo mucha esperanza en una tal activación de la Carta Democrática. Está el tema, bueno, de los demás, de las potencias del mundo, los poderes fácticos, los Estados Unidos, el Vaticano, todo lo demás.
Y ahí es donde yo te pregunto, Víctor, en tema exterior, ¿cómo se vería, cómo se justificaría el gobierno venezolano para no hacer elecciones y qué consecuencias traería esto? Si es que las traería, porque capaz es que nos creemos el centro del mundo y no lo somos. Sí, yo creo que va por eso último que acabas de decir. Es decir, se ha sobredimensionado el rol y el peso que puede tener Venezuela en el mundo, y sobre todo la crisis venezolana del mundo, considerando que hay crisis y guerras de mayor magnitud y que llaman más la atención de medios de comunicación mundiales y por supuesto de gobiernos. Pero uno podría decir, sí, pero Venezuela dentro de todo es un país petrolero con alguna importancia media, alta en el sistema económico internacional. Eso también es cierto, pero eso también genera un problema, y es que los regímenes políticos que son, digamos, de los petroestados, suelen ser mucho más resistentes. Yo no estoy diciendo, por supuesto, que hay una clarísima tendencia a que los estados petroleros sean mayoritariamente autoritarios, y son mayoritariamente autoritarios porque los gobiernos manejan una importante masa y una importante porción de la economía nacional. Y uno dirá, bueno, sí, pero hay algunos casos aislados como Noruega, pero son casos aislados que confirman la regla. Pero además de eso, los regímenes políticos que manejan y controlan importantes porciones de la economía, sobre todo la economía minera, economía de hidrocarburos, son muy resistentes. Naturalmente, lo lógico sería en todo caso, ¿verdad?, que cuando un régimen político, en una región en particular, va a contracorriente de la cultura política dominante, por supuesto que haya presiones para que eso cambie. Es decir, no nos podríamos imaginar de la noche a la mañana Kuwait convirtiéndose en un estado democrático, porque inmediatamente el resto de los países del Golfo presionarían para que eso no ocurriese. Pero en el caso caso venezolano, lo que estamos viendo es que aunque Venezuela tiene una configuración notoriamente distinta al resto de los vecinos latinoamericanos, porque el resto, digamos, el promedio de los índices que miden democracia en América Latina nos dice que aún incluyendo el resto de los países de la ALBA, el promedio latinoamericano de menos 10 a 10 está alrededor de 7, mientras que Venezuela no supera el 4 y de hecho ha estado por debajo de 0, es decir, en algunos momentos ha estado en una situación claramente antidemocrática como lo es actualmente, es decir, claramente autoritaria. Pero Venezuela se puede resistir a eso porque tiene recursos petroleros que le permiten mantener un flujo financiero que viene del exterior, que no pasa por la región, pasa directamente hacia grandes mercados, China, en los Estados Unidos, ¿verdad?, a sectores privados, ¿verdad?, en los Estados Unidos, al gobierno chino directamente con esas empresas, digamos, semiprivadas o semipúblicas que están allá, y eso le da entonces un enorme margen de maniobra. Y además de eso, insisto, a través de la doctrina Maduro, trata de no meterse en grandes problemas, es decir, no contraría los principios y los intereses y objetivos en materia de seguridad internacional de las grandes potencias y cumple con sus compromisos. ¿Cuál sería la razón entonces para presionar al gobierno venezolano más allá de lo debido, por decirlo de algún modo, presionarlo más allá de lo que se ha hecho, si, aunque no es una democracia, cumple con sus compromisos internacionales? Si van a presionar a Venezuela, entonces tendríamos que presionar, digamos, el sistema de grandes potencias, tendríamos que presionar a cuántos otros países, a Kazajstán, a Hungría, que está en el mismo contexto europeo, por no hablar de Bielorrusia, que es mucho más autoritario. Entonces, aquí hay un tema de resistencia que tiene que ver con esta condición particular de petroestado, con este control monolítico y monopólico del recurso energético, y aunque tú no quieras hablar de eso, también tiene que ver con una clarísima debilidad de la oposición venezolana para elevar esos costos y que eso se convierte entonces en un tema de agenda internacional. Pero es que el asunto, y aquí sí entramos en ese aspecto, Víctor, con respecto a la acción de la oposición, porque creo que es necesario mencionarlo. Nosotros tenemos un pequeño problema, un pequeño gran problema. Tú me hablas de que el gobierno de Maduro busca una legitimidad internacional portándose bien, pagándole las deudas a los acreedores internacionales, así sea a costa del hambre del pueblo, y votando a favor de las potencias en los organismos internacionales donde está, más allá del discurso antiimperialista que carga. Pero ¿cómo hacemos con el caso el caso de los narcosobrinos? ¿Cómo hacemos con el narcotráfico en el que están involucrados altos personeros del Estado y que cada día quedan al descubierto? ¿Cómo queda entonces esa buena conducta cuando las acusaciones con respecto a la participación de organismos del Estado en el tráfico de drogas y el amparo a las actividades del narcotráfico cada vez son más patentes?
más razón todavía para portarse bien cuando te puedes portar bien, más razón todavía para mantener, aunque sea una fachada de discurso antiimperialista y de ruptura con el orden internacional, el status quo, tratar entonces en la medida de lo posible de mantenerse dentro de los canales regulares de lo que es aceptado, porque es que además el sistema internacional es bastante, digamos, permisivo en cuanto a, por supuesto, la tolerancia a gobiernos autoritarios, mucho más lo que quisiéramos. Quizás en el sistema interamericano no debería ser así, considerando, por supuesto, que la democracia es, digamos, el gran principio de la cultura política dominante en este lado del mundo. Sin embargo, se está tolerando a Venezuela. Y se está tolerando a Venezuela, entre otras cosas, también por la habilidad que tuvo, no tanto Maduro, sino la habilidad que tuvo Chávez de aislar a Venezuela de influencias que pudiesen venir de gobiernos democráticos. Y así fue como, por ejemplo, en este momento Colombia. Venezuela, que tiene una incidencia directa en el proceso de paz colombiano, bueno, no pasa lo contrario, no hay reciprocidad, porque Colombia y la élite colombiana tienen muy poca incidencia en lo que está pasando en Venezuela, y aquella que puede tener incidencia, como por ejemplo el presidente Santos, no quiere tenerla porque su propio proceso está parcialmente en manos de lo que pueda dictarse desde Caracas. Entonces Maduro parece un presidente muy débil, pero tiene algunos instrumentos de fuerza con lo cual puede seguir influenciando internacionalmente. Ahora, con respecto al tema de narcotráfico, narcosobrinos y todo lo que tiene que ver con esa mala conducta, bueno, hay por supuesto, digamos, el certificado de buena conducta no lo termina de conseguir, pero trata, por supuesto, en un sistema de puntos, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Trata de no entrar directamente en una configuración que sea contraria al orden de esos grandes poderes, precisamente para que temas que serían hasta cierto punto marginales, como el tema del narcotráfico, no allanen una salida al gobierno venezolano. Claro, ahora fíjate, Víctor, tenemos a la mesa de la Unidad Democrática y a la oposición organizada en Venezuela con, sinceramente, y lo digo como persona que fue formada en el tema y que de alguna manera se preocupa por estar al tanto de lo que ocurre a nivel internacional. La mesa de la Unidad pareciera que el tema del manejo de los asuntos internacionales lo ha dejado como en un tercer plano, ni siquiera en un segundo, en un tercer plano. Entonces se habla de muchísimos temas, pero no hay inclusive la vocería en temas internacionales, ya no se sabe ni quién la tiene, porque las personas que la tenían, las dos han sido sacadas del medio. Ramón Guillermo Avelado en un momento, Timoteo Zambrano en otro, no sé quién es el responsable ahorita. No pareciera que hubiese un gabinete de relaciones internacionales en la mesa de la unidad, no pareciera que se pensara que un proyecto internacional como lo es el chavismo, porque esto es un proyecto internacional, porque el Foro de Sao Paulo existe, porque la política exterior cubana existe, porque los intereses rusos, iraníes y de estas grandes revoluciones islámicas evidentemente existen. Pareciera que no se entendiera la necesidad de combatir ese proyecto internacional también con una agenda internacional. ¿Qué debería hacer la Mesa de la Unidad en tu criterio? Bueno, debería tenerlo, tú lo acabas de decir, debería tener un gabinete. La Mesa de la Unidad debería constituir un gabinete en sombra que le permita, digamos, por supuesto, tomando en cuenta las distintas voces que dentro de la Mesa de la Unidad. Yo sé que estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? Pero simplemente estoy, digamos, lanzando ideas, ¿verdad? Como si no fuesen a escuchar. Tomando en cuenta distintas voces, armar un gabinete en sombra. Es decir, la Mesa de la Unidad, hasta donde tengo entendido, debería estar planteándose la idea de la sustitución del régimen político venezolano. Y esa idea, por supuesto, pasa por tener alternativas, respuestas, darle opciones al país con respecto a distintos aspectos en distintos áreas de políticas públicas, entre ellos, por supuesto, la política exterior, pero no solamente pensando en función de ser gobierno hay que armar ese gabinete, sino también pensando en función de contrarrestar las acciones del gobierno, porque es que el gobierno tiene todo el aparato y toda la legalidad y legitimidad de ser digamos, de ser el administrador del Estado. Y por supuesto es el gobierno reconocido de Venezuela en todo el mundo, y eso le da por supuesto un control y unos recursos y un acceso directo a cancillerías, a medios de comunicación, a palacios de gobierno, que contra lo cual es muy difícil combatir, pero no por eso se pueden bajar los brazos. En este caso creo que ha sido un error tremendo no darle la importancia que merece
el tema internacional, hasta donde tengo entendido, es Chugo Torrealba quien se ha hecho con el control en este momento, digamos, directamente. La Secretaría General de la Mesa de la Unidad se ha hecho con el control de esta oficina o responsable de asuntos internacionales, pero creo que aquí debería haber un trabajo mucho más especializado y un trabajo en donde el resto de la Mesa de la Unidad le brinde el apoyo, porque también hay un problema que tiene que ver con la cacofonía y el montón de voces que se escuchan desde la Mesa de la Unidad, y desde afuera no van a escuchar si no hay un mensaje directo, claro, y si no se expone efectivamente la naturaleza del régimen y cuál sería la alternativa a ese régimen político. Víctor, ya nos queda un minutico para despedirte, pero imposible no preguntarte, y ahora que ha sido nombrado como Papa Negro Arturo Sosa Abascal, la incidencia de como poder fáctico, aunque ya nos has dicho que eres un poco reticente a la idea de que esto pueda tener un peso real sobre la situación que se pueda definir en Venezuela, la incidencia del Vaticano en todo este proceso, y además estos llamamientos que a veces parecen cánticos en el desierto al diálogo. ¿Qué ves tú como interés de la Iglesia en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es ese interés? ¿Cuál es la agenda que se mueve? Bueno, es muy difícil para mí saberlo, digamos, no tengo ese nivel de conocimiento acerca de cuál sería el interés dentro de la Iglesia. Algunos dicen, algunos más expertos que yo en el tema Vaticano, dicen que hay algunas voces y algún grado de falta de coordinación dentro del Vaticano con el tema venezolano. Dicen que a veces se da un paso adelante y dos hacia atrás, etcétera, etcétera. Yo creo que tomando en cuenta la tradición y el objetivo de la Iglesia, hay un claro interés hacia la paz. Pareciera en la Conferencia Episcopal de Venezuela una orientación que va un poco más allá de la paz, sino que sería de la paz y democracia, la paz con democracia, mientras que en el Vaticano, que se mueven las cosas desde un punto de vista mucho más político o geopolítico, estarían más interesados, no desinteresados en la democracia, pero sobre todo en el tema de la paz. Quizás el padre Arturo Sosa, digamos, pudiese tener algún grado mayor de incidencia y llevar un poco ese mensaje de que, bueno, sí, la paz es importante en Venezuela, el diálogo es importante, pero también los cambios políticos son necesarios. Te agradecemos mucho. Era el profesor Víctor Mijares, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Un abrazo, Víctor. Igualmente. Muchas gracias por llamar. Gracias a Víctor Mijares por habernos logrado atender la tarde de hoy. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a leer todos los mensajes que ustedes han tenido bien hacernos llegar. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de pagar puntualmente tus tarjetas de crédito Banesco para participar por reintegros mensuales de hasta 20,000 bolívares. Tu carro tiene problemas de electricidad, necesita un electroauto confiable. Entonces no pierdas tiempo y llévalo a la Quinta Repuesto y Accesorio. Tu electroauto confiable donde no te engañarán. Y por el precio ni te preocupes. Acércate a la avenida San Sebastián, calle del Hambre en la Trinidad. Teléfono 0212-945-4342. La Quinta Repuestos y Accesorios, solución profesional a tu alcance. En Global Therap rehabilitamos tus lesiones con verdaderos profesionales de la fisioterapia. Tratamos hernias discales, fracturas, desgarros, contracturas musculares, consulta de fisiatría y drenaje linfático. ¿Y dónde? En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. También atendemos tu posoperatorio. Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, vamos a dar lectura a todos esos mensajes que amablemente ustedes nos dispensan a través del Twitter y a través del 3456. Arrancamos por acá con los mensajes del Dilo. Por ejemplo, nos dice Pedro Villegas, la dictadura está aliada con el AMPA común. Gracias por leerlo. Nora López dice que está muy bueno el programa. María Gómez de Alcabala Vieja, nos están matando de hambre. Ahora no se puede hablar del gobierno porque nos quitan la fulana bolsa del CLAP y eso como si creen que la regalan. También nos dice por acá... sí, señores. Adelante. Jaime Crespo nos dice, eso que dice su invitado no lo comparto. Cómo son vistos sus sobrinos e hijos a nivel internacional y estos narcosoles del régimen. Abner Chámate le lleva la contraria a todo el mundo y dice que ni la MUD ni la oposición son débiles
ni la FAN apoyan a Maduro, que nosotros estamos fuera del perol, que la FAN no han intervenido porque cree que la oposición tiene la fuerza suficiente para resolver este año. Está bien, bueno, está bien, adelante, cada quien con su opinión. Herminia Marco nos dice que, nos envía felicitaciones por el programa de hoy. René Ríos hace un muy buen chiste diciendo que quiere proponer a Daniel y a Neomar para el Premio Nobel de la Paz o el de Literatura del 2017. Imagínese usted. Tampoco así. A la obra no escrita. Aunque bueno, si se ganó el Premio Nobel de la Paz Santos, que no ha logrado la paz, y se logró el premio de literatura, Bob Dylan, yo creo que nosotros estamos cerca. Bueno, más merecido Dylan que duda. Juan Manuel. No, 1000 veces. Nos dice Milady Santos, buenas tardes, estoy escuchando sus reflexiones. Y lo único que puedo indicarles es que yo pienso que la guerra civil ya inició. Esos índices de inseguridad, el tipo de asesinatos que se están produciendo en la población, no son cosas sin importancia. Allí radica un gran odio e ignorancia. Saludos, gracias Milady Santos, pienso igual que usted. Solicitan para un adulto mayor con parálisis, silla de ruedas, en buen estado, si inclusive la pueden alquilar, la persona la puede pagar por ella. Es Miriam Arias, comuníquese con ella al 0414-032-4323, 0414-032-4323. También nos dicen 2 meses sin agua en el kilómetro 9 del Junquito, Colina Suave. Solo se dedican los pocos chavistas que quedan a apoderarse de la comida. Se pelean entre ellos mismos por ella, dice Luisa Silva. También necesito urgente el antibiótico ciprofloxacina de 500 miligramos en presentación oral. Teléfono 414-032-4323, lo dice Olida Méndez, 0414-032-4323. Alejandro Carames nos dice: Daniel, el viernes te molestaste y con razón, comparto tu descontento y rabia. Es difícil ver a tus amigos y a tus amistades y vecinos en malas condiciones por culpa de un régimen genocida y hambreador. Nos reporta su sintonía como siempre Alejandro Avendaño desde el Táchira y Pedro Salazar López. Igualmente a través de nuestras redes sociales, a través de el Twitter, nos dice Ivette Goncalves: nada es casual, todo esto lo planificaron, no crea que son bobos los que ocupan el poder, esa es la doctrina cubana. Santiago Villegas nos dice: Maduro se aprobó la ley de presupuesto, conejo no es, todo el que quiera plata tendrá que violar la constitución bolivariana como él. Este programa lo voy a compartir a ver si los demás abren los ojos, los que aún creen que aquí hay democracia, dice Ivette Goncalves. Irube López nos reporta su sintonía y nos envía sus felicitaciones por el programa. Nos dice Rafael Vera: oí lo que ustedes dijeron sobre el 51% de apoyo al ilegítimo. Pienso que puede ser cierto. El 51% del 20% de pesubistas que aún hay. Eso es una buena cifra. Es un buen cálculo también. Nos dice por acá: violar la Constitución y secuestrar los poderes es comunismo. Así de simple, lo dice Juana de Katia. Alguien por acá nos solicita leer un mensaje que pide medicinas oncológicas, pero no tenemos los datos, no llegó el mensaje, amiga. Si puede volverlo a enviar, bueno, le agradeceremos, lo haga mañana. Por favor, para anciano con cardiopatía hipertensiva se requiere Concor, Corentel de 10 miligramos, Guadalat Oro de 60 miligramos y Pantoprazol de 40. La señora Chacón lo agradecería en el número telefónico 0426 806-6631, 0426-806-6631. Miguel Orea nos dice a través de Facebook: los familiares envían comida y medicina desde el extranjero, ya que se preocupan por sus familiares, ya que ni siquiera la bolsa de CLAP ni con bachaquero se consigue nada. Nos dice por acá Alejandro Bendaño que su mamá dice que Daniel presidente y Neomar cardenal. Pero imagínate, ¿tú te imaginas a Neomar de cardenal? No me quiero imaginar. Yo no me imagino de cardenal. Yo tampoco. También, bueno, ya para la despedida tenemos que irnos por hoy. Nos dice Ramón Ramírez: parece, Daniel, que los oyentes la semana pasada te pusieron en jaque. Ánimo, dice. ¿Qué pasa? ¿Quién me puso a mí en jaque? ¿No te ha puesto en jaque? No, señor. Aquí todo el que quiera opinar está en su libre derecho de opinar, porque en el Canal 8 no puede, por ejemplo. El Canal 8 no puede, pero es que yo digo también una cosa. En otra emisora tampoco. No, también. Pero es que yo digo una cosa, fíjate. La libertad de opinión no significa que cuando yo opine todo el mundo me aplauda. No. La libertad de opinión significa que yo puedo opinar libremente y si a usted no le gusta, usted me diga tu opinión no sirve, porque esa es tu opinión. Yo la tengo que respetar. Ahora, obviamente, si usted me insulta, ahora, por supuesto que ya usted no está opinando, usted me está insultando. Son cosas distintas, pero en todo caso, se reciben cabillas y se reciben flores. Por cierto, mira, escucha bien, que tengo 2 reclamos que hacer. Aquí el 1 de septiembre
cuando pasó la marcha por aquí enfrente, hubo un señor que no recuerdo su nombre, que nos dijo que él hacía golfeados y que nos iba a enviar no sé cuántos miles de golfeados. Pero estamos esperando. Todavía estoy esperando los golfeados, ¿oíste? Lástima que no anoté tu nombre para rayarte frente al pueblo. ¿Dónde están mis golfeados, por favor? Y otra cosa que tengo que decir. Sí. ¿Se comerá o no se comerá hallacas este año? Roxana, ¿dónde estás? Que la que tiene la respuesta sobre las hallacas en este país eres tú. ¿Dónde estás, Rosana, que no te veo? ¿Dónde estás, Rómulo? Saludamos, y no es Betancourt, saludamos a la despedida a Luisa Silva, a Carmen Correa, a Isaías Manrique, y nosotros, bueno, no podemos más que agradecerles por haber estado allí esta hora compartiendo con nosotros. Volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos